Bien, vamos a hablar hoy entonces de la conducta quirúrgica en tumores malignos en la infancia, en este curso de dermatología quirúrgica, donde el dermatólogo obviamente tiene que tener conocimientos mínimamente básicos para saber qué hacer o para inclusive realizar este tipo de intervenciones. Bien. Bien. El propósito es inducirlos en estos conocimientos, dado que los tumores malignos en la infancia ya pueden ser manifestaciones primarias o secundarias en la piel. Si bien son procesos poco frecuentes, la clínica es similar a la que se observa en el adulto, de manera ya sean formas aisladas, formando parte de síndromes, que es más frecuente en pediatría, y todas las estructuras son capaces de generar un tumor maligno. También las metástasis de tumores internos pueden impactar en la piel y recordar que siempre pensar es diagnosticar. Los tumores malignos, esto no pretende ser una, una clasificación, sino una entrada en valor de toda la charla que le vamos a ir dando. Obviamente, los tumores más interesantes desde el punto de vista dermatológico son los epidérmicos y melanocíticos, el epitelioma vasocelular y espinocelular y el melanoma, los dérmicos con los sarcomas y el hemangiopericitoma, los originados en la cresta neural como el neuroblastoma, los linfomas y leucemias. El epitelioma vasocelular ya todos los conocemos, es el más frecuente dentro del ambiente oncológico, es el tumor más frecuente, y dentro de la dermatología es obviamente el que más tenemos conocimiento. La realidad es que en pediatría es infrecuente observar, pero sí cuando se observa bajo síndromes como el xeroderma pigmentoso, el nevorganoide, el síndrome de Gorlin, el síndrome de Basex, y obviamente asociado a radioterapia. Sinonimias ya todos conocemos, el Burke-Rodens, el basalioma. Es un tumor de malignidad histológica y de un comportamiento bastante benigno. En el 90% de los casos, recordemos que histológicamente está constituido por células semejantes a la basal. La etiología fundamentalmente es el fotodaño, a veces las radiaciones, a veces sobre cicatrices puede observarse, sales de arsénico, bueno, etcétera. Y más frecuente en aquellos que tienen la piel muy blanca, más frecuente en hombres que en mujeres, mayoría de 40 años. En niños, recordemos la asociación con síndromes. La localización siempre en extremidad cefálica, puede haber una forma, digamos, esclerodermiforme, que es raro de ver en cara. También en canto interno del ojo y detrás del oreja, es raro de observar. De la misma manera en palmas, plantas y labios. Es rarísimo en antebrazo y dorso de manos, donde ahí sí, cuando lo encontremos, vamos a encontrar un espino celular más que un vaso celular. Pueden ser múltiples en rubios y pecosos o recurrentes o digamos, no múltiples de manera simultánea, sino de manera sucesiva. En las mujeres tienden a ser frecuentes de observar en las piernas y obviamente en los inmunosuprimidos. La anatomía patológica no nos vamos a detener, pero son las células parecidas a la capa basal. La dermis da esa imagen empalizada y los globos, que son esos islotes expansivos lobulares que se ven en dermis. Una lesión en esta zona característico. Un caso que hemos tenido nosotros, que fue un carcinoma celular, pensamos en un fibroepitelioma de Pincus, pero que en realidad ven que no tiene ni siquiera telangiectasias, lo cual nos confundió mucho, pero tenía todas las características histológicas de un
carcinoma vasocelular. Bueno, en un Basedow-Prequistol está asociado también la posibilidad, entre otras manifestaciones, carcinoma vasocelular, en el scleroderma pigmentoso. Les recuerdo que muchas de las diapositivas que vamos a ver en mis charlas son de mi experiencia con el doctor Pierini, especialmente en su estadía tanto en el Hospital Elizalde como en el Hospital Garrahan. Esta es una de ellas, scleroderma pigmentoso, donde podemos ver las lesiones, en este caso de un carcinoma vasocelular pigmentado. El espinocelular también es rarísimo en la infancia, asociado a todos estos síndromes. El albinismo se incorpora, la epidermolisis ampullar distrófica recesiva, la epidermodisplasia verruciforme, la disqueratosis, los inmunosupresores, y obviamente tanto uno como el otro tienen que ser intervenidos. En pediatría siempre se impone el exéresis simple con margen, como luego vamos a ver. El MOS, que es tan habitual de realizarse en dermatología de adultos, en pediatría no es una conducta habitual para realizarla, a no ser que el chico ya sea un adolescente que pueda tolerar una cierta cantidad de tiempo y diferentes aplicaciones de anestesia local. Siempre tenemos que evaluar la relación genética. Se han publicado casos esporádicos y bueno, se puede utilizar criocirugía, electrocoagulación, curetaje, láser. También obviamente la terapia fotodinámica, tricloracético, bueno, imiquimod, 5-fluoracilo. Preferimos acá sencillamente la exéresis simple con margen. Bueno, el melanoma es el tumor que ya reconocemos de altísimo grado de malignidad. Se originan los melanocitos de la piel, mucosas, pero también en meninges y ojos. Muchas veces podemos tener un melanoma ocular o cerebral, como lo hemos visto, sin ninguna manifestación cutánea, de manera tal de que no somos los dueños del melanoma los dermatólogos. El melanoma en la infancia, la experiencia mundial habla más o menos entre el 1 y el 3% de los tumores en pediatría es un melanoma, 1 al 4 por debajo de los 20 años y 0,3 a 0,4% de todos los casos de melanoma. Y la mayoría, en nuestra experiencia, en la experiencia de muchos grupos de trabajo, son niñas. La experiencia que yo, a través de una evaluación que realicé hace muchos años en el Hospital Garrahan, observé que 1 cada 5.000 nuevas consultas en dermatología pediátrica era un melanoma, teniendo en cuenta que es un hospital de altísima referencia a patología maligna. Mayoría en niñas con una edad media de 10 años. Y en la consulta en oncología pediátrica, 1 cada 125 nuevas consultas. Existen factores de riesgo como los nevos atípicos o displásicos, el síndrome del nevo displásico o el FAM, la prepubertad y adolescencia, donde se le da mucha importancia al concepto del impacto hormonal, la madre con melanoma, principalmente por la posibilidad de un melanoma congénito, el hallazgo de 30 o más nevos adquiridos, nuevos nevos en chicos a partir de los 9-10 años, y la presencia de un nevo gigante, scleroderma pigmentoso, bueno, nevos pequeños congénitos o adquiridos, principalmente múltiples, en pieles muy blancas o pelirrojas, retinoblastoma, la nevomatosis neurocutánea. Aproximadamente el 7% de los caucasianos, las pieles extremadamente blancas, que no es lo habitual de encontrar en nuestra característica filogenética de nuestro país, tienen clínicamente nevodisplásicos. Por lo tanto, aquellos que tienen una piel de esa característica hay que controlarlo con alguna frecuencia y obviamente evaluar la presencia de estos nevodisplásicos. Hoy, con el conocimiento que nos da la dermatoscopía, nos permite tener ese tercer ojo fundamental
que antes quizás nos obligaba a tener, nos daba muchas más dudas. La prevalencia de los nevos atípicos entre pacientes con melanoma es alta, de manera tal de que si yo tengo nevos atípicos, nevodisplásicos, tengo que hacer un seguimiento muy especial. Hind habló del fenotipo chita, esto es otra cosa, ya no es un nevo atípico porque son los pequeños nevos, inclusive menores de 4 milímetros, pero son múltiples, por lo menos 100 en todo el cuerpo, de color marrón oscuro, que le da ese aspecto al gato silvestre chita, y que tienen un riesgo aumentado de padecer melanoma. Recordemos que el melanoma sobrenevomelarcítico congénito tiene hallazgos similares también en adultos y la dermatoscopía es esencial en el diagnóstico, por eso es fundamental que el dermatólogo aprenda las leyes de la dermatoscopía. En menores de 10 años es excepcional el melanoma sobrenevomelarcítico congénito. De 10 a 19 años puede haber una mayor tasa de presencia sobre nevo y 20 a 24 años la va a tener igual que en adultos. Por lo tanto, ¿hacemos una exéresis preventiva de todos los nevos? No, solo con antecedentes de melanoma. Si tengo un niño que ya le estirpé un melanoma, obviamente cualquier nevo está ya considerado para poder ser extirpado, o de alto riesgo con una buena evaluación clínica y dermatoscópica. Bien, aquí podemos ver entre muchos de los que han tenido grupos, que han venido al grupo de trabajo nuestro de dermatología quirúrgica, nevos y tumores del Hospital de Izadi. Bueno, y acá podemos ver fotos, fíjense aquí sobre un nevo spilus gigante, donde ya vino operado la lesión, digamos, sospechosa, pero a nosotros ya nos viene con el diagnóstico melanoma y ya con el impacto en un ganglio loco regional. De la misma manera pasó acá, con esta extirpación y este ganglio, una metástasis en esta zona, también la metástasis en esta zona. En este caso también, un caso que me ha tocado a mí operarlo sobre un tumor protuyente sobre el neomelalcítico gigante, el cual era de un material muy ceroso, totalmente disgregado, lo cual era un melanoma extensivo superficial inclusive. La realidad es que con riesgos bastante aumentados de muerte. Bueno, en definitiva, las clínicas de las lesiones que apuntan a un melanoma, lesión pigmentada, que se esté sangrando, frecuentemente asimétricas, que se pueda ulcerar, los bordes irregulares con prurito, variación del color, negro, azul, atigrado, verde, azulado, azul pálido, rojizo, amarronado, etc. La mayoría que tenga más de 5 o 6 milímetros, aunque recordar en las pieles muy blancas, el viejo proyecto noruego, donde pieles tipo 1, el 10% a ellos le dio melanomas menores de 5 milímetros. Es bueno recordar el dato de lo que es el Clark y lo que es el Breslow. El Clark nos da la arquitectura global de ese melanoma. El Breslow es muy específico, es una regla muy específica que hoy le da mucha importancia y especialmente nos sirve para estadificar el melanoma. Entonces, hay veces que nosotros tenemos, sí, una profundidad que no supera el milímetro, pero sí tenemos un Clark con una distribución entre un 3 y un 4, donde ya tenemos celulitas por la reticular, celulitas, la reticular superficial y profunda. De manera tal de que siempre es importante que el anatomopatólogo nos brinde estos datos. Lo que sí tenemos que darnos esta idea, que menos de 0,75 es raro, extremadamente raro, ya se está hablando de un melanoma in situ,
hasta 1 milímetro podemos hablar de que estamos corriendo con alguna ventaja sobre el melanoma, pero más allá del milímetro ya estamos con problemas. Bueno, neomenocítico congénito gigante, lo mismo, esto ya lo hemos visto. En este caso la lesión produyente, otra característica. Un melanoma en xeroderma pigmentoso. Frente a una lesión sospechosa, prevalece siempre la técnica de la biopsia excisional, de hasta 2 a 3 milímetros en profundidad y en margen. Siempre hay que evitar la manipulación, bajo el concepto de que quizás la manipulación nos dispare una satelitosis. Hay una técnica, que es una técnica sencilla, en canasta, una vez que ya uno demarcó todo el melanoma en toda su extensión y su profundidad, pasar bien en profundidad y en forma cruzada dos hilos, y a través de esos dos hilos seguir haciendo la disección de todo ese tumor, de manera a no generar ninguna atricción de la lesión. Las lesiones pequeñas pueden ser extirpadas tranquilamente con un buen punch, y obviamente sobre lesiones un poquito más grandes muchas veces cuando lo que buscamos es el diagnóstico, el punch no es una mala palabra. Podemos realizar esa biopsia por punch, avisarle al patólogo que estamos en búsqueda de un melanoma y él ya sabe que antes de los 10 días tiene que dar un resultado. Frente a eso, obviamente, vamos a hacer la ampliación que luego vamos a hablar. Y esto en tumores de mayor de 1 milímetro, sí, pensar en el ganglio centinela, aunque en niños está discutido. Bueno, acá tenemos una forma melanótica, una forma ulcerada, en este caso nodular ulcerada, y acá se me ocurrió hacer esto sobre la imagen y agregarle a esta imagen este esquema. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que una cosa es lo que vemos y otra es lo que no vemos. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener esa visión de mayor profundidad y sospechar que siempre nuestra posibilidad de exéresis tiene que superar a los bordes de la lesión. Recordar que la metástasis en el melanoma, en menos de 1 milímetro de profundidad, es menos del 10%, y principalmente estas metástasis son linfáticas, rara vez en órganos internos como pulmón e hígado. ¿Cuáles son las dificultades quirúrgicas? Tamaño del tumor, porcentaje del área cutánea comprometida por el tumor y la localización que dificulte una exéresis amplia. Y esto es lo que les comentaba recién, cómo yo tengo que operar con todo este margen, un margen que tiene que llegar acá, le hemos puesto la letra C, y la caída tiene que ser bien perpendicular a la piel, que esto es una buena técnica de exéresis. Una mala técnica de exéresis que es muy común ver cómo se le escapa el bisturí a a la gente que recién comienza y empieza a hacer como esa quilla de barco cuando abre la piel. Tiene que caer en forma perpendicular y llegar hasta lo más profundo posible y extirpar inclusive toda la grasa que pueda tener ese tejido celular por debajo del tumor que estamos extirpando. Si en la biopsia, obviamente, esto es cuando ya estamos ampliando la exéresis. Si tenemos una biopsia in situ que nos dio, vamos a agregarle un 0,5. De 1 milímetro, 1 centímetro, 1 a 2 milímetros, 2 centímetros, y más de 2 milímetros, 3 centímetros, quizás hasta mucho más no tiene sentido. Ganglio centinela. Es la evaluación de las adenopatías clínicamente no palpables,
y es el primer ganglio, por eso se lo llama centinela, que apunta a la posibilidad de una metástasis. Identifica con alto grado de seguridad pacientes con melanoma en estadio temprano. El 3 al 5% de los pacientes en general tienen metástasis en ganglios y otros órganos sin sitio cutáneo primario comprobado, inclusive. Esto quiere decir que el melanoma primario retrocedió y no sus metástasis. Por lo tanto, el ganglio centinela en pediatría está discutido, principalmente, entre otras cosas, porque en pediatría tenemos otro de los problemas que son los nevos de Spitz, los tumores espipsoides intermedios y el melanoma espipsoide, donde cualquiera de estas manifestaciones, cualquiera de estos nevos puede dar impacto en ganglio y puede dar metástasis. Inclusive el propio nevo de Spitz puede generar una metástasis ganglionar. Entonces, la realidad es que se nos complica a la hora de hacer un ganglio centinela. Por ejemplo, también pacientes que diagnosticado el melanoma con un Breslow mayor de 1 milímetro y un Clark ya que llegó a toda la reticular, profunda y superficial, es controvertido, ya estamos en profundidad. Cuando es in situ, también, ¿para qué hacérselo? Si teóricamente no ha llegado al linfático. Pero sí nos da una información pronóstica y puede proveer opciones terapéuticas de importancia. Y recordar que a la hora del tratamiento, el vaciamiento ganglionar es muy mal tolerado por los chicos y es mejor tolerado en los chicos el interferón alfa en estos tratamientos que lo que se ve en adultos. La prevalencia de ganglios comprometidos fue mayor en niños en diferentes estadios y mayor aún en menores de 20 años. Esto, fíjense, niños tienen una tasa de compromiso de 40-45% y en adultos 18-24%. Pero sin embargo, el grupo pediátrico tuvo mayor tasa de sobrevida. Entonces volvemos otra vez al tema de si es o no necesario el ganglio centinela de manera rutinaria, aunque por cuestiones personalísimas, por cuestiones hasta les diría legales, yo les sugiero pídanlo. Pero recuerden que no nos está dando lo mejor que buscamos de ese ganglio centinela. La tasa de recurrencia es menor en niños y en adolescentes, del 4 al 25%. Las metástasis ganglionares, por lo tanto, son más frecuentes, pero con mejor evolución. Pero fíjense, a pesar de esa metástasis, la evolución, el pronóstico general es más o menos por el estilo, tanto en niños como en adultos. Una vez desarrollado un melanoma profundo, realmente estamos en problemas tanto en niños como en adultos. Y de ahí que la tasa de mortalidad en niños, en melanomas que no se han hecho diagnóstico temprano es del 60 al 70%, y en ausencia de metástasis va a depender del estadio histológico, principalmente de Breslow, si hay ulceración o no, de la LDH, etc. La sobrevida a 10 años en un estadio 1 puede llegar hasta un 85%. Y en un estadio con un ganglio tomado, 40-50, con 5 ganglios, 15%, y ya en un estadio 4 tiene una sobrevida muy escasa. Bien, entonces hasta ahí un poco los tumores que medianamente manejamos cotidianamente los dermatólogos en general, pero los dermatopediatras, especialmente aquellos que estamos en contacto permanente en un hospital pediátrico, sabemos que hay tumores mesenquimáticos que suelen darnos dolores de cabeza. Estos son los tumores malignos de la dermis. Especialmente se los clasifica como rhabdomyosarcoma y otros sarcomas
de partes blandas, donde tenemos el fibrosarcoma, el neurofibrosarcoma, el dermatofibrosarcoma protuberans, el sarcoma de pequeñas células redondas, el mangiopericitoma, bueno, etc. Son procesos poco frecuentes, la clínica es similar, pero la evolución es diferente a la del adulto. Pueden, de la misma manera que todos los tumores, pueden estar formando parte de síndromes o no, y bien, todas las estructuras pueden dar su tumor. Pueden ser primitivos en piel o formar parte de metástasis. ¿Cuáles son los signos de alerta ante la presencia de un tumor mesenquimático? El comienzo en la etapa perinatal, un comienzo agudo, importante, con la presencia de un tumor de crecimiento rápido, duro, pétreo, de más de 3-4 centímetros, que una tendencia a la ulceración y que se fija a los tejidos profundos. Ahí tenemos que realmente actuar en forma urgente, internarlo, operarlo y seguramente y hacerle todas las evaluaciones para descartar las diferentes formas de sarcoma. El 15% de los tumores de partes blandas detectados en el primer año de vida son malignos. Entre ellos están los sarcomas y el neuroblastoma. Estos sarcomas específicamente de tejidos blandos, porque pueden llegar a ser de impacto de otros órganos, son tumores heterogéneos que pueden ser, digamos, del tejido conectivo, de ligamento, de tendones, de la vaina de Schwann, etc. Y pueden presentarse en cualquier lugar del cuerpo. El 50% de las veces lo vamos a tener en extremidades, aunque suelen verse también en regiones, digamos, de la región de nalgas, pueden verse también en cara, cuello. El diagnóstico en estados iniciales lleva a la curabilidad de estos sarcomas, pero sí con cirugías muy amplias y con tratamientos adecuados. El 3,5% de los casos de cáncer en niños de 0 a 14 años es un sarcoma. Menos del 1% de los tumores malignos en adultos, o sea que los sarcomas los tenemos que pensar en niños, si bien, digamos, podemos permitirnos la gracia de que no son lo frecuente si bien son más frecuentes en niños, no son tan frecuentes de ver, y el 8% de los tumores malignos en pediatría. Puede verse la cuarta parte de los tumores, de los sarcomas de partes blandas, tienen metástasis a distancia, ya en el momento del diagnóstico. Lo que quiere decir la agresividad de estos tumores, especialmente el impacto inicial se ve en pulmón y también en zonas en otras localizaciones como en esqueleto y en cerebro. Neurofibrosarcoma. Nosotros los dermatólogos estamos muy acostumbrados a ver pacientes con neurofibromatosis, especialmente la NF1, la famosa y vieja forma de llamar enfermedad de Recklinghausen, con sus manchas café con leche, con la aparición posterior de sus neurofibromas, que sabemos que la gran mayoría de las veces son neurofibromas pequeños sin mayores problemas, otras veces pueden ser plexiformes, los cuales pueden llegar a ser muy invasivos y complejos, y en muy contados casos pueden transformarse en una forma maligna. Entonces, un paciente con una neurofibromatosis, con un tumor que empieza a crecer, endurecerse, dolerle mucho, pensemos en la posibilidad de que esté haciendo un neurofibrosarcoma. Recordar que los neurofibrosarcomas en el 50% de los casos se ven sobre la neurofibromatosis tipo 1 o bien pueden aparecerse en forma solitaria. También de nervios periféricos
siempre de de mediano tamaño. Puede haber una transformación sarcomatosa local y limitada o bien multifocal, y pueden llegar a darse por diferenciación de Schwann, de células del perineuro y por anaplasia. Bien, como podemos ver. El rhabdomyosarcoma termina siendo el tumor, el mesenquimático maligno, de mayor frecuencia observado. 50% de los sarcomas que se ven es un rhabdomyosarcoma, es un sarcoma del tejido muscular esquelético. Probablemente de la predisposición genética, se asocia también a neurofibromatosis, cáncer de mama en las madres. Hay 4 tipos cuya diferenciación la van a terminar dando los patólogos: el embrionario, el botrioide, el alveolar y el pleomórfico. Si bien el botrioide, como vamos a ver, tiene una imagen clínica bastante especial, el diagnóstico nos los va a dar el patólogo. Las localizaciones en cabeza y cuello, también en la zona genitourinaria y en las extremidades. Tienden a ser masas rojo-violáceas, infiltrantes, duras, exofísticas, a veces que son semejantes a hematomas. Y pueden dar metástasis a pulmón, ganglios linfáticas y médula ósea. Y a veces que en neonato pueden aparecer con el síndrome Blueberry Muffin Baby, es decir, digamos, este síndrome del bebé con lesiones en chupete azul, que en ocasiones puede hacer sospechar alguna manifestación de tipo angioide, y en realidad estamos hablando de un sarcoma. El pronóstico se relaciona con la edad, sitio de origen, diámetro mayor del tumor, resecabilidad, etc. El tratamiento se determina en función del estadio del tumor. En este caso fue un triste caso nuestro, donde hicimos el diagnóstico desde la dermatología, pero ya era tarde. Se hizo el diagnóstico, se operó, fue un rhabdomyosarcoma, que bueno, que en el cabo de 6 u 8 meses falleció. En este caso, simplemente para que vean, se le extirpó y cómo se le hizo, le trató de cerrar un poco con un colgajo. Bueno, un rhabdomyosarcoma en la región de nalgas, acá con todas estas manifestaciones apelotonadas en la piel. La forma cutánea primaria se presenta como masas subcutáneas o exofísticas que pueden verse en cara, pero no porque se vean en cara no vayan a estar comprometidas. Y la forma botroide se manifiesta como un racimo de uvas que protruye a través del orificio vaginal y puede dar manifestaciones de obstrucción local y sangrado, como en este caso, que lo vi con el profesor Pierini. Otra de las manifestaciones groserísimas, ¿eh? Que así fue como terminó con el correr de los años. Una de las manifestaciones o localizaciones habituales del rhabdomyosarcoma es sobre un neomenocítico gigante. Y los impactos que pueden ser metastásicos en piel que dan esta imagen de tipo hematoma, que se ve en zona de pulpejos de dedos como en tronco. La conducta quirúrgica es una cirugía con buen margen, radioterapia, cuando el tumor primario no puede ser resecado totalmente. Ya han visto tumores que eran groserísimos. Y también el trasplante autólogo de células hematopoyéticos, donde se está estimando la posibilidad terapéutica de esto. Sarcoma de Ewing, que es la familia de los tumores de células pequeñas redondeadas. Tumor extremadamente agresivo, dado por una alteración en el cromosoma 11 y 22 que se ve en la adolescencia. Se han visto 9 casos en la bibliografía internacional, el 10º fue el nuestro.
fundamentalmente de origen congénito. Es un mal pronóstico de alta tasa de mortalidad, es un tumor PENET y es uno de los tumores óseos más frecuentes en la infancia que puede ocurrir en tejido blando, como en este caso. Chico que también falleció al poco tiempo. ¿Ya? Otros casos de la bibliografía. La conducta quirúrgica, la cirugía debe ser agresiva, muchas veces hasta con amputación de miembros, en los casos que tome la zona de miembros superiores o inferiores, radioterapias con recurrencias altas y tiene una alta tasa de mortalidad. La hemangiopericitoma es un tumor que tiene un 20% de tendencia a desarrollar una transformación maligna. Es un tumor de los pericitos, está discutido si es un verdadero tumor vascular o un tumor mesenquimático, un sarcoma bien específico en este caso. Lo que sí sé que todavía se lo sigue clasificando dentro de estos sarcomas de tejidos blandos con un nódulo rojizo solitario. Muchas veces es un diagnóstico que los tienen que conocer aquellas que manejan mucho toda la patología vascular. Se puede dar en cualquier localización, pero cuando es duro, nos piden a nosotros, las especialistas en angiomas, que le hagamos la biopsia y nos viene un hemangiopericitoma. El tratamiento debe ser excisión quirúrgica y puede dar metástasis que responden a la quimioterapia. Sarcoma epitelioide, descrito por Essinger en 1970, muchas veces se confunde con procesos granulomatosis, carcinoma de células escamosas, el sarcoma sinovial y algunas otras condiciones benignas, como en este caso, dado su ubicación en la zona genital. ¿Mm? Existen formas vaginales, pero muchas veces localizan muñecas, dedos y brazos, generando verdaderas úlceras groseras en toda la zona del miembro superior. Se ve en gente joven y en adultos, jóvenes también, nódulos de crecimiento lento, el tratamiento prolongado debido a la confusión, que muchas veces esto es un granuloma, o sea, no se llega bien al tratamiento inicial debido a que se confunde el diagnóstico. La inmunohistoquímica nos da citoqueratinas como la CD34, la bimentina y de manera específica el CA125. También merece una cirugía agresiva como todos los sarcomas, el sarcoma epitelioide, quimioterapia y también, obviamente, tener en cuenta la radioterapia para reducir la posibilidad de recurrencia. El dermatofibrosarcoma protuberans es un tumor, digamos, de bajo grado de malignidad, pero que una alta tasa de recurrencia. Está derivado de las células dendríticas o fibroblásticas de la dermis, puede ser adquirido congénito, hay 39 casos, 34 casos hasta el 2008 publicados en forma congénita. Es un crecimiento digitiforme, hay una gran destrucción local en profundidad y local y un alto grado de recurrencias. Puede dar una metástasis del 2,5% y es el 0,1% de todos los tumores malignos. Pueden verse como tumores, nódulos, placas. Se ve habitualmente en abdomen, en los miembros, cabeza, cuello y tronco, y es de bajo grado, pero con un crecimiento paulatino y permanente. Y acá tenemos formas morfeiformes, formas queloidianas, aquí una forma pigmentaria, que esto se le denomina dermatofibrosarcoma de Bender. Bueno, lo mismo aquí, y aquí tenemos también una forma queloidiana, y acá también forma queloidiana con un extensivo morfeiforme. Se lo puede
confundir con un pilomatrixoma, dermatofibrosarcoma, los fibroblastomas, queloides, la esclerodermia, etcétera. De ahí la importancia también de hacer diagnóstico histológico. La sospecha siempre es clínica, siempre es, se hace la sospecha clínica cuando vemos la evolución del paciente, porque muchas veces decimos es un dermatofibroma o tiene todo el aspecto de empezar como una morfea, pero cuando vemos en el crecimiento ahí empezamos a sospechar otra cosa y la biopsia por pancho obliga a ampliar la exéresis seguramente. Y cuando ya nos viene un dermatofibrosarcoma, el margen que tenemos que dar es mínimamente de 3 centímetros. Muchos postulan la posibilidad de realizar cirugía de MOS, al punto tal de que la recurrencia con el MOS se reduce 3 veces. O sea, se ha visto que con una cirugía convencional hubo un 26% de recurrencia con un MOS del 8%. Y también en estos casos es interesante al ser un tumor en cuya fisiopatogenia está incluida toda la vía de la tequinasa, la imatinib suele ser de muy buena respuesta. Bien, y vamos yendo a la terminación de todo esto. El neuroblastoma es un tumor maligno, ustedes lo recuerdan, muy frecuente en pediatría. En dermatología es un tumor en el cual el neuroblastoma impacta y como da lesiones de colores violáceas, con ciertas características y ciertos flashing que se reproducen en la piel, es de interés reconocerlo. ¿Por qué? Porque es un tumor que se origina en las crestas neurales y que localizan principalmente en la médula adrenal. Se asocia con la enfermedad de Hirschsprung, con la neurofibromatosis, lo cual sugiere una verdadera carga genética. El 80% de los casos tienen anomalía en el cromosoma 1 y 17 y del oncogen NMIC. Es el tercer tumor en frecuencia en pediatría, es un tumor, recordemos, del sistema simpático, entonces nos va a traer todas manifestaciones de esa naturaleza. Comportamiento biológico es errático, se ve en los primeros años de vida y puede tener una alta mortalidad. Si bien el menor riesgo de desarrollarlo tiene que ver con la lactancia materna y complementos vitamínicos. Recordar los síntomas que todos conocemos, el dolor óseo, la púrpura, hipertensión arterial, diarrea, fiebre, los flashing que puede llegar a provocar, tumor abdominal palpable. Un tumor abdominal palpable en un chico en los primeros 2 años de vida es un neuroblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Masas de color rojo, lo mismo que placas violáceas en la piel y a veces nódulos únicos. Y obviamente los estudios nos marcan los niveles elevados de ácido valinil mandélico, homomandílico y los marcadores positivos para pancreatina. Como en este caso. En este caso. Y la conducta quirúrgica del neuroblastoma siempre será para diagnóstico de lesiones cutáneas asociadas. En ocasiones se realizará la biopsia excisional, pero en realidad nos sirve para confirmar que el neuroblastoma ya tomó también piel. Bien, recordemos que las leucemias, enfermedades linfoproliferativas, de igual manera que el neuroblastoma, la piel nos sirve para mostrar algunas manifestaciones, como en este caso una forma de manifestación de un linfoma T, otro linfoma T o micosis fungoide hipocrómicas, una forma de un linfoma B, bueno, en definitiva, una leucemia amiloide aguda, etc.
¿para qué nos sirve la cirugía en este caso? Para diagnóstico. Y siempre será para evaluar los diagnósticos que pueden aparecer. Es verdad que hay diferentes leucemias que tienen características especiales en la piel que exceden el valor de esta charla, pero la realidad es, en definitiva, recordar que hay patologías que son por impacto, hay lesiones que son por impacto de las enfermedades linfoproliferativas, por lo tanto vamos a tener manifestaciones de esa leucemia o ese linfoma, vamos a tener también, en el caso de las leucemias, también las leucemides, que son esas reacciones segundas por la presencia de la propia leucemia. Y por último, las manifestaciones asociadas a estas enfermedades ya bien conocidas como las queratodermias, las hiperkeratosis, las reacciones ictiosiformes que pueden presentarse en algunas de estas enfermedades. Bien, en ocasiones se puede realizar una biopsia excisional, por lo que nosotros vemos, pero por lo general con un punch profundo es suficiente. Bueno, acá están todas las que ya han participado de nuestra primera etapa, eh, digamos, práctica del curso, así que bienvenidas, seguramente las vamos a tener como futuras y recurrentes asociadas a nuestro curso. Así que cualquier duda les pedimos que lo manden a través de las vías habituales, la realicen cuando puedan y inclusive en las próximas charlas. Nos vemos. Muchas gracias.